¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual pues vamos a analizar al pormenor lo que nos ha dejado de sí esta pretemporada 23-24 del Real Madrid, donde hay muchas cosas, muchas cosas que tenemos que analizar. Ya os digo que vamos a analizar muchos detalles colectivos, individuales, que nos ha dejado esta pretemporada, que ya os digo, ha generado cierta duda en el madridista promedio. No hay nada más que ver las redes sociales para percibir cierto halo de escepticismo, dudas con el sistema, con algunos jugadores. Bueno, ahora vamos a ir, como digo, absolutamente con todo ello. Importante, también tema Mbappé, porque si eres optimista con el asunto de Mbappé, en este vídeo te voy a dar argumentos, cosas que están saliendo que quizá agudicen tus sentidos para ser más optimista con respecto a la posible llegada de Mbappé este verano al Real Madrid. Pero lo dicho, primero, antes de ir con todo lo de Mbappé, que no es poco y es bastante positivo, vamos a ir con lo que nos ha dejado este Real Madrid, ¿no? Después de la derrota en el último partido, 3-1, quería analizar en frío el partido antes que con el calor del cabreo, que creo que a veces pues confunde un poco ese punto de rabia, de enfado que te genera el partido, te hace un poco realizar un análisis bastante disfuncional, ¿no? Entonces creo que desde la frialdad vamos a analizar todo de una manera un poquito más en tono gris, que creo que nos viene bastante bien, ¿no? Derrota 3-1 frente a la Juventus, partido donde creo que hubo 20 minutos, 25 finales de la primera parte que no estuvieron mal, dentro de la pachorra de los dos momentos de los dos momentos en los cuales nos hicieron daño defensivamente, con un Madrid muy plano en salida y en bloque presionante, con problemas sin balón, y que pues mostraron debilidad mental de un equipo muy despistado. O sea, para mí el Madrid fue muy despistado. Luego llegó el momento de dominio, no materializamos, luego por otra parte también en la segunda parte los cambios nos enfriaron. Bueno, casi que el resultado, obvio, es lo de menos. Lo que hay que intentar es desgranar desde los resultados, mejores o peores, después de 2 victorias y 2 derrotas, que percibimos de este equipo, ¿no? Y en eso es en donde nos vamos a demarcar. Este fue el 11 que sacó Ancelotti con este rombo, que es el que está configurando de cara a todos los partidos, ¿no? Este es el sistema que está probando y es un sistema en el cual creo que hay jugadores muy beneficiados y otros absolutamente perjudicados. Y luego hay jugadores que no deben jugar en ciertas posiciones y en ciertos contextos. Entonces, de este sistema vamos a ir analizando cosas. Lo primero es que este 4-4-2, y ya lo hemos comentado incluso en los partidos que ganamos, genera muchas dudas aquí. En el puesto de lateral, al meter gente por dentro necesitas que los laterales sean muy protagonistas en ataque, y el nivel de los laterales, por lo general en el Madrid, es lo que es. Por lo tanto, ya partiendo de esa premisa, el sistema genera dudas. Luego, si encima todo esto haces que ciertos jugadores como Rudiger o Nacho tengan que saltar, porque aquí haces coincidir en el centro del campo a Kroos y Modric, tienes muchos problemas, tanto en el presalto en algunas circunstancias, como sobre todo en el repliegue defensivo y en la vuelta, donde vimos que ahí Modric en un momento determinado ni volvió y a Kroos se le hizo muy cuesta arriba esos malos minutos del Real Madrid. Camavinga, ahora hablaremos de él, la constante. Para mí ha sido de lo más protagonista en positivo. Fran García también. Y luego, pues, hablaremos de Vinicius, que claramente todo el ataque está pasando por él, y de Jude Bellingham, que digamos que ha pasado, digamos, de una bipolaridad, de una gran comodidad a no ser tan protagonista, y donde realmente Bellingham está jugando en una posición a la cual se puede adaptar, pero toca decir, chavales, que no es su posición natural, ¿no? Evidentemente creo que en eso podemos estar claramente de acuerdo. Pero vamos a hablar de Kroos. Lo he dicho muy claramente desde el principio en los vídeos de pretemporada. Kroos va a tener y debe tener minutos en el Real Madrid. Pero lo que no puede ser es hacerle coincidir con Modric ante equipos muy físicos que te exigen mucho, que te van a meter en algún partido dentro del partido, en partido abierto de muchos metros de correr, y ahí Kroos y Modric van a sufrir. Kroos no es viable con su edad y con su perfil, no es viable de 5 titular. Sé que es un partido de pretemporada, pruebas cosas tal. Ancelotti ya ha insistido con esto anteriormente. Por lo tanto, lo ha hecho en temporada oficial y no oficial. Es decir, que el tópico típico de la pretemporada aquí no nos valdría, porque Kroos ha sido 5 con Ancelotti en partidos top. O sea que no nos vale. Kroos, cada día que pasa es menos pivote, si alguna vez lo ha sido,
cada vez lo es menos en las circunstancias actuales, donde encima tienes a Camavinga y Tchouaméni, que sí que son totalmente aptos en el fútbol moderno actual para jugar de pivote dentro de un equipo prime top como debe ser el Real Madrid. Es decir, lo de ya meter a Kroos de pivote y encima hacerlo coincidir con Luka Modric ya me parece, pues, repetirte casi de una manera endogámica en un error marcado dentro del centro del campo, made in Carlo Ancelotti. Y claro, el equipo no está acostumbrado a defender en rombo. Bueno, en realidad ni a defender ni a atacar, ¿no? Ni a materializar. Pero a nivel defensivo el rombo genera problemas. Más si pones y coincides con ciertos jugadores en el medio del campo. Este equipo a día de hoy no está presionando de manera regular. Sí hay momentos donde es agresivo, roba, pero no es un equipo constante desde este esquema para poder robar en campo rival. Y luego con problemas con repliegues defensivos. Y como digo, en ciertos momentos también los laterales sufren en el repliegue. Y a la hora de subir tienen que ser muy protagonistas. Es decir, digamos que dentro del juego sin balón, este rombo hay que decir que está configurando irregularidades posicionales a nivel táctico del Real Madrid. Creo que aquí esto se está viendo clarísimamente. Esto que dice Paco García Caridad lo he puesto porque creo que es así, ¿no? O sea, Ancelotti reconoce que debe mejorar en defensa, es de perogrullo, los goles del Barça, los otros 3 de la Juve, los números están ahí. Lo malo es que tampoco marca solo, que marca solo un gol, ¿no? O sea, que también a nivel ofensivo hay que decir que de esta pretemporada hay que concluir de nuevo que al equipo le cuesta materializar, finalizar, en este caso, en el esquema del rombo, también le cuesta. Aunque este punto de análisis va también por los jugadores que tienes, que la mayoría son los mismos que el año pasado. Sea como fuere, luego obviamente esto lo enlazaremos con el nombre que te puede revertir muchísimo esta situación de falta de materialización, porque es una auténtica locura los números del Real Madrid a nivel de ocasiones finalizadas en gol. Es tremendo. Este es el dato. 63 tiros, un gol marcado, 23 tiros recibidos, 6 goles concedidos. Es decir, desde la básica de la estadística, el Real Madrid ha hecho una pretemporada pobre a nivel goleador, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Una pretemporada con muchos apagones a nivel de áreas, que es donde al final tú facturas títulos. Sé que es pretemporada, ya lo sé, pero este tipo de problemáticas ya vimos algo de esto en la temporada 22-23 con Carlo Ancelotti de por medio. Un equipo que a veces tenía problemas serios para ser regular defensivamente y ser un bloque defensivo serio, y también en ataque con problemas a la hora de la materialización. Ponle ahora este año que encima no tienes a Karim Benzema. Bien, malo regular, era un jugador tremendamente clave para que todo el orden ofensivo del Real Madrid funcionara de manera sostenible, y encima pues el que era y es hasta el día de hoy tu máximo goleador, veremos quién lo será la próxima temporada, ¿no? Es decir, números pobres, muy pobres a nivel estadístico, lo que nos ha dejado esta pretemporada. Fríos, números, pero números. Vamos con esto que dice Shio, porque vamos a hablar de Vinicius. Vinicius es verdad que juega cada partido como si fuera una final. Esfuerzo, energía, repetición de esfuerzos, de regates y de ganar duelos individuales. Superioridad física, velocidad, qué maravilla, tal. Sé que es pretemporada aún, pero este tío es otra cosa. Quiero mucho al 7 del Madrid. Y cojo este mensaje de Chío porque creo que ahora mismo la vinidependencia que tenemos, si ya la teníamos el año pasado con Benzema, ahora más si cabe. Ha sido el gran protagonista ofensivo cuando tiene espacio para matar desde zona de extremo, sobre todo para meterse por dentro, carril izquierdo para meterse por dentro, es ahí donde marca diferencias. Vinicius es el yin y el yang ofensivamente ahora mismo en el Real Madrid. Su pretemporada para mí ha sido positiva, líder del ataque del Real Madrid y dejando muestras de su enorme categoría y su enorme calidad. Es decir, no solo vamos a hablar de cosas buenas, malas, sino de cosas que también pues, van a ser muy relevantes para la temporada de un modo u otro. Y Vinicius, pues evidentemente, lo que pase por él va a ser clave para que el Madrid pueda ganar los títulos. ¿El rombo le afecta? Sí. Es uno de esos jugadores damnificados negativamente por el rombo. ¿Por qué? Porque su mapa de calor, y esto suena muy mal, lo dije con Miguel Serrano, pero es así, cuando estuvo en el canal y en su canal, es un jugador Vinicius unidimensional posicionalmente. Su mapa de calor está muy marcado en el perfil izquierdo y desde ahí ya generar. Es un extremo. Y en este sistema tiene que ser más delantero por momentos
y a veces posicionalmente en algún partido se ha perdido. ¿Se puede adaptar? Es Vinicius y puede. Ha evolucionado muchísimo. Pero no podemos decir que este sistema beneficia a Vinicius y Ancelotti no nos puede vender la milongaza en rueda de prensa como que Vinicius le favorece todo esto. Pues no. Otra cosa es que el jugador se adapte porque es buenísimo, pero no es algo que a él le venga bien por naturaleza de jugador. No es así. Vinicius. Toca hablar de otro jugador que hemos visto tenerse que adaptar. La gran estrella hasta el día de hoy, Jude Bellingham, el fichaje estrella. Pues de Jude toca decir que su pretemporada ha ido de más a menos. Su protagonismo, con golazo de por medio ante el United, con protagonismo ante el Milan, contra el Barça poco y tampoco mucho ante la Juventus. Y la realidad es que yo dije en su momento que es de esos jugadores que mejor se puede adaptar a este sistema, pero de igual manera Jude Bellingham lo has visto jugar con Inglaterra, con el Dortmund, y le hemos visto en posiciones bastante más traseras, con un contacto en el medio del campo respecto al balón. Entonces, el tema de Bellingham es que las circunstancias del rombo y no tener un 9 prime de nivel top le obliga a jugar actualmente en ese sistema, en esa posición. ¿Es su mejor posición? No. Pero para Ancelotti es un jugador que tiene que jugar ahí a falta de un 9 top, cosa que obviamente no es Joselu. Por lo tanto, Jude Bellingham se está viendo jugar en unas circunstancias donde es tan bueno que se puede ir adaptando también, pero volvemos al tema, no maximizamos quizá la mejor versión de Jude Bellingham. Maximizamos una buena versión porque es un jugador que en segunda línea y en espacios vacíos te puede llegar, como fue en la jugada del Manchester, pero no va a estar en contacto con el juego quizá como a él le gustaría y en las zonas que a él más le gusta tocar el balón, tal y como demostraba en Alemania en el Borussia Dortmund, donde demostró ser jugador nivel MVP de la Liga Germana. O sea que Jude Bellingham está en unas circunstancias donde también tiene que adaptarse. Y esta pretemporada hemos visto que se ha adaptado, sí, en algunos planos, pero en otros obviamente vemos que no es su posición y en algunas circunstancias se nota que no está del todo cómodo. Y un jugador que a mí me ha dejado unas sensaciones brutales y que no le pudimos ver mucho ante la Juve, pero que debe ser capitán general en el centro del campo, es este señor de aquí. Aurélien Tchouaméni. Es decir, todo lo que no sea que Tchouaméni sea el pivote titular del Real Madrid la próxima temporada me parece un error. Obviamente, si está a nivel post-mundial como la temporada pasada, pues obviamente se puede entender que no. Aunque Ancelotti tampoco, digamos, se le vio con esas ganas bárbaras de querer recuperar una versión prime de nivel altísimo que empezaba a dar al principio de temporada el exjugador del Mónaco. Tchouaméni ha sido una de las grandes noticias de pretemporada, gente. Como pivote ha dominado en todos los aspectos que tiene que dominar un pivote de máximo nivel en uno de los mejores equipos del mundo. Sin balón bien, con balón correcto, luego filtrando también ante el Barcelona situaciones de pase entre líneas muy bien y siendo un jugador que yo no tengo dudas. Tiene que ser muy importante en factores defensivos e incluso algunos mini constructivos desde el centro del campo. Y con el paso del tiempo va a ir cogiendo aún más confianza si cabe con la pelota. Dudas con Tchouaméni por aquí, pocas. Para mí, con Camavinga debe ser titular en el centro del campo del Real Madrid, más Jude Bellingham. Esos tres en el medio del campo deben ser titulares sí o sí. Y dependiendo si vas a jugar con 4 o con 3, pues tendrás que adjudicar el resto de 11 como consideres oportuno. Pero para mí, Tchouaméni debe ser un jugador valor titularísimo en el Real Madrid si este quiere dar un impulso físico, táctico y en distintos aspectos del fútbol de hoy en día. Tchouaméni es fundamental si el Real Madrid quiere competir seriamente este año y obviamente de pivote tiene que jugar por delante de Toni Kroos. En un doble pivote con Kroos, Camavinga, bien. Pero Tchouaméni tiene que tener mucha presencia. Mucha presencia. Vamos con más cosas, gente. Vamos con Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga ha sido la constante, como he dicho antes, ha sido el jugador constante, permanente a la hora de apoyar al equipo con y sin balón. Su pretemporada, para mí, ha sido top 3, top 4, sin lugar a dudas, del Real Madrid en esta pretemporada, con Tchouaméni, momentos Bellingham y con, obviamente, Vinicius Junior. Es decir, Camavinga ha hecho una pretemporada completísima, completísima. Y aquello de intocable, de alguna manera que empezaba a darle a Ancelotti a Camavinga, espero que lo mantenga, porque tanto en doble pivote con Tchouaméni como interior o como pivote unitario e único debe ser clave Eduardo Camavinga en el Real Madrid. Pases finos, conducciones, desbordes, trabajo sin balón. No sé qué dudas puede generar a día de hoy al madridista este jugador. Confirma que su madurez es extrema y que cada día va a ser más importante si cabe en el Real Madrid de lo que ya lo ha sido. Muy buena pretemporada de Eduardo
y en el sistema de rombo sin rombo, en doble pivote con 3 medios, en cada uno de los sistemas varios que pueda usar Ancelotti, este tío, titular y a la guerra con él. Vamos a hablar de Fran García. Bueno, Fran es una de las novedades con Jude Bellingham en materia de fichajes, Joselu, Brahim. Güler, por desgracia, no lo hemos podido ver, no podemos dar nota. El caso de Fran García es evidente. A día de hoy, titularísimo, no hay duda en el lateral izquierdo. Tampoco es que haya dejado partidos de sobresaliente, pero ya los síntomas y las sensaciones que te deja este tío es de un jugador que va a aportar más que el Mendy actual, obviamente, y que aparte da un perfil ofensivo que al equipo le puede venir muy bien, sobre todo cuando Vinicius mete la diagonal hacia adentro, generar una amenaza por ahí al lateral. Creo que le va a dar muchas opciones de espacio para ser ese jugador que en el Rayo Vallecano era muy incisivo, tanto en el carril interior como en el carril exterior. Fran García está ante la oportunidad de su vida, viendo el nivel pobre y lamentable que tiene Ferland Mendy. ¿Está para ser titular en el Real Madrid? Veremos, pero a día de hoy sí o sí debe ser el lateral izquierdo titular y creo que Ancelotti lo debe de tener muy claro, pero que muy claro. Buena noticia, tenemos un lateral que parece serio, ofensivo, con buen pie, que centra mucho mejor que Lucas Vázquez o que Carvajal incluso, y que además pues es un tipo joven, madridista, con proyección y que ha salido con muchas ganas, con ímpetu y con esa energía que se necesita en el cuadrante con Vinicius Junior. Muy buena incorporación y como dijimos en este canal, Fran García puede ser un jugador que sorprenda para bien a los madridistas. Mucha atención con lo que puede dar Fran García al Real Madrid de cara a la presente temporada 23-24. Ojito. Y por supuesto, pues para cerrar el análisis, que está siendo al por menor el análisis de lo que es el Real Madrid en pretemporada, todo esto que hemos hablado está muy bien, del rombo, del fallar ocasiones, del tirar demasiado para obtener algo de rédito en el gol y tal. Todo esto, evidentemente, va a dar un salto importante. Aunque con este jugador no se tape todo, se van a mejorar muchísimas cosas. Hablamos de Kylian Mbappé. En el momento que Mbappé fiche por el Real Madrid, si termina fichando por el Real Madrid, pues lógicamente Vinicius va a tener una corresponsabilidad ofensiva con él, después de que Rodrigo haya dejado malas sensaciones en pretemporada, aún siendo un muy buen jugador, pero Mbappé es otro nivel y otra cosa. Vinicius va a tener ahí un jugador con el cual pueda repartir responsabilidad goleadora. A la hora de las atenciones defensivas, Vinicius se va a sentir mucho más cómodo y va a sentir tener a un aliado de verdad en el terreno de juego y al que es a día de hoy el mejor jugador del mundo. Tener a Mbappé es garantía de gol por los goles que ha marcado, es garantía de jugadas porque también es un tío que te hace generar situaciones de peligro desde las conducciones, desbordes, regates, movimientos sin balón que tiene permanentemente Kylian Mbappé. Y además porque es un jugador que no se valora esto, pero aparte de que da asistencias, que las da, es un jugador constructivo. Distinto a Benzema, pero es un jugador que también se asocia y conecta. Hablamos del mejor jugador del mundo. Tener a Mbappé es un alivio para todos, es una mejora para todos, camufla problemas y déficits que ha tenido el Real Madrid goleadores durante los últimos tiempos, pero sobre todo al que le va a consolar y le va a venir bien, aparte de a los propios madridistas, tener al mejor jugador del mundo es a Vinicius, que ya no va a tener esa sobremarca, porque si sobremarcas a Vinicius, dejas ahí más espacio a Kylian Mbappé. Así que todo esto que hemos comentado está muy bien, sobre todo a nivel ofensivo muchas cosas, también a nivel defensivo, y este señor va a tapar problemas que obviamente tiene el Real Madrid. Mbappé es capaz de tapar varios de esos problemas, que no todos. Así que veremos. Vamos a continuar, de acuerdo, ahora sí con todo lo que se ha ido comentando al respecto de las últimas horas de Kylian Mbappé, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un acopio informativo de todo lo que se ha ido diciendo. Aquí tenemos a Ramón Álvarez de Mon con respecto a la evolución de los precios, de lo que se pedía por parte de PSG, ¿de acuerdo? El límite de los 230 millones. El Paris Saint-Germain tiene que aceptar de un momento a otro las condiciones expuestas por los Mbappé, que son acordes a la del Real Madrid. Eso es muy importante. Por otra parte, siguiendo con el hilo de Mbappé, Nasser Al-Khelaifi ya no está cabreado, está en una fase de aceptación, ¿de acuerdo? Se está ordenando, preparando varios fichajes. Ramón le da relevancia a esto de que el PSG se esté ya armando con jugadores a nivel ofensivo de cara a que luego se active lo de Mbappé. Quiere medir los tiempos y cerrar ante los fichajes para dar el paso de vender a Mbappé. No cuentan con Mbappé en el proyecto deportivo, ¿de acuerdo? Así nos comenta esto Ramón Álvarez de Mon. Por su parte, Rodrigo Fáez, también le tenemos por aquí. Esto de una partida de ajedrez, alguien tiene que tomar la iniciativa para cerrar la operación, PSG presiona y el Madrid aguanta. Mbappé empieza a estar nervioso y ansioso. El Paris Saint-Germain ya se ha movido en Dembélé y Gonzalo Ramos. La cosa se está calentando.
Esto por parte de Rodrigo. Y ahora vamos con la madre del cordero, que es la clave para mi informativa de uno de los tíos con este tema a nivel periodístico más serio que Rodrigo Fáez. El PSG está moviendo ficha para intentar contentar a Luis Enrique y tener a jugadores de reemplazo de Mbappé. Esto en la línea de Ramón Álvarez de Mon. Cuando digo que va a ser una semana clave es porque va a haber movimientos. La intención del Real Madrid es que el fichaje esté hecho antes del 12 de agosto. Esta es la intención del Real Madrid, según Rodrigo Fáez, que se cierre antes del 12 de agosto. Cada cual que cojas, como siempre digo, la info como considere pertinente y oportuno. Y vamos con lo más reciente. Cuando haga este vídeo, a lo mejor han salido más cosas, porque puede ser que salgan nuevas cosas clave respecto al futuro de Mbappé. Pero tenemos información respecto a Luis Campos. ¿Y por qué digo lo del optimismo? Por noticias como esta con respecto a Luis Campos. Porque PSG estaría cerrando el adiós de Luis Campos, que es un hombre de máxima confianza de Kylian Mbappé desde Mónaco. Y al no haber conseguido la extensión contractual al 25 de Mbappé, pues PSG le castigaría de esa manera apartándole del club y quitándole del servicio que ha estado prestando hasta ahora en el PSG. Es decir, sería víctima de la no continuidad de alguna manera de Mbappé, hombre de máxima confianza, Luis Campos. Máxima confianza de Mbappé y del entorno, familia de Kylian Mbappé. Esto sería muy importante e insisto, para los optimistas con Mbappé, esto les puede dar más peso, ¿no? Como una consecuencia de que, oye, como no has conseguido que Mbappé continúe, pues tú te vas a ir. Y esto confirmaría que Mbappé no va a continuar a nivel, al menos, de ampliación contractual, al menos, en el Paris Saint-Germain. Ahí habría un castigo, insisto, para los optimistas. Sé que es algo que se estaba hablando, pero se va confirmando. Y lo que se va confirmando también es Ousmane Dembélé, que ha aterrizado en París. A lo mejor cuando veáis este vídeo ya es oficial jugador del PSG. El extremo francés firmará esta tarde su contrato por 5 temporadas con PSG, que pagaría 50 millones de traspaso. Pero donde lo que se está hablando es que el Barça se llevaría unos 25, no los 50 en su totalidad, por mucho que no lo hayan querido vender esto en Can Barça, se llevaría la mitad el conjunto culé. Y por ir cerrando el círculo, aquí tenéis a Fabrice Hawkins, ¿no? Que confirma esta información, la operación, y que el Barça se llevaría 25 millones. ¿De acuerdo? Importante. Y lo que se está calentando mucho, y también es muy importante, sería esto. El movimiento de Gonzalo Ramos. Que, ojo, parece que se han acercado posturas para que en los próximos días se cierre y se materialice el fichaje de Gonzalo Ramos. Incluso se ha hablado de 65 más 15 en variables. Vamos a ver por qué. Claro, si se confirma, que se va a confirmar ya lo de Dembélé y en breve lo de Gonzalo Ramos, son dos hombres de nivel titular para el Paris Saint-Germain. Un jugador como Dembélé y otro como Gonzalo Ramos, yo creo que vendrían a acompañar a Neymar Jr. dentro del eje de ataque del PSG. Esto invita al optimismo para todos aquellos que piensen que Mbappé, digamos, se está planificando sin él en el Paris Saint-Germain. Aparte de los que han llegado, Asensio, Kang Lee y tal, que son jugadores de un orden mediático menor, y a estos jugadores tú estás metiendo pasta para que sean titulares dentro del conjunto parisino. Estos ya son tíos para nivel titular. Gonzalo Ramos sería delantero titular, obviamente por delante de Kitike, y Dembélé, yo creo que por el flanco derecho, por delante de Marco Asensio, sería titular Ousmane Dembélé. Es decir, la idea es fichar jugadores titular, al margen de la morralla de jugadores que se tiene que quitar PSG porque tiene una plantilla ahora en modo overbooking, se tiene que quitar a los Julian Draxler y compañía porque tiene por ahí bastantes jugadores, algunos de ellos un poquito pufos, que se tiene que quitar Paris Saint-Germain y Luis Enrique. Insisto, le sobran muchos jugadores. Y ojo, porque aparte de esto que no hemos puesto aquí la escena, hay que estar pendientes de Kolo Muani, porque Kolo Muani sería otro hombre al cual podría fichar el Paris Saint-Germain. Está sonando fuerte. Ya si fichan a Kolo Muani, lo de Mbappé se confirmaría muchísimo. Fichar a un jugador como Kolo Muani es también para tenerlo perfil muy titular en el Paris Saint-Germain. Kolo Muani, Dembélé, Gonzalo Ramos, Neymar. Mucho lío, mucho tema en el ataque del Paris Saint-Germain, siendo jugadores diferentes, al margen de los Marco Asensio, Kang Lee, Ekitike. Es decir, habría mucho atacante en el Paris Saint-Germain, muchos atacantes. Y la sensación es que estos tres movimientos, uno ya confirmado, a falta de oficialidad, Dembélé, otro cerca de hacerse, Gonzalo Ramos, y uno con una expectativa de intentarse hacer como el de Kolo Muani, te invitan a pensar que se está planificando la 23-24 por parte del PSG sin tener en cuenta que esté Kylian Mbappé. Todo esto, como digo, dentro de un orden para los optimistas, para aquellos que piensen que Mbappé puede jugar en el Real Madrid. Esto pueden ser argumentos indirectamente positivos para el Real Madrid. PSG se mueve fuerte para revalorizar y reforzar su ataque sin Kylian Mbappé.
Esto es lo que sale ahora mismo informativamente a nivel internacional sobre el futuro del PSG, sobre, en consecuencia, también el futuro de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Pretemporada analizada. ¿Qué os parece los puntos que hemos tratado en este vídeo? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Otros puntos que queráis tratar individuales y colectivos del equipo. Seguro que me he dejado muchas cosas. 25 minutos de vídeo, ni más ni menos. Esto parece más un stream, pero me apetecía hacer un vídeo bastante completito respecto a lo que hemos visto de la pretemporada. Al menos algunas luces y sombras de lo que hemos visto. Bastantes sombras finalmente, tal y como han terminado los partidos. Y donde, bueno, las conclusiones de pretemporada son lo que son, pero el problema es que hay una serie de elementos casi endogámicos, repetitivos, reiterados del pasado, que parece Ancelotti repetir en este inicio de temporada, ¿no? Esperemos que vaya corrigiendo, que vaya mejorando por el bien del equipo, porque si no, sí que veo algunos problemitas que no sé si Mbappé va a ser capaz, en caso de llegar, de tapar todos ellos. Déjame tu comentario, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo de Madridismo al Día. Chao, chao.